Algoritmos de división en los árboles de decisiones. La división de los datos poblacionales en ramas en los árboles de decisión afecta la precisión de estos. Por este motivo, el algoritmo de división de los datos es muy importante y difiere para los árboles de clasificación y los de regresión. Recordemos que los árboles de clasificación predicen variables de tipo categoría, como por ejemplo, si un cliente de un banco tomará o no un préstamo, es decir, si la variable será sí o no. En tanto, los árboles de regresión predicen variables continuas, como por ejemplo el precio futuro de las casas o el volumen de ventas de un negocio. Los árboles de decisión dividen los datos de entrada, seleccionando el atributo variable que ofrece subconjuntos de datos más homogéneos con relación a la variable a predecir. La homogeneidad se entiende como la menor variabilidad o mayor uniformidad de los datos. Por ejemplo, si tenemos una población combinada de estudiantes de las escuelas públicas del Canadá y de la República de Congo, y deseamos realizar estudios de predicción sobre sus preferencias, ¿cuál es la variable que elegiremos en primer lugar para clasificar a los estudiantes de esta población, de modo de contar con datos homogéneos? La variable que elegimos en principio sería la del país, ya que si tomamos dos subconjuntos, el primero de estudiantes del Canadá y el segundo subconjunto de estudiantes de la República Africana del Congo, observaremos que los datos de pesos, altura, indicadores de nutrición, indicadores de nivel de conocimiento, etc., son más uniformes y homogéneos, es decir, tienen menos entropía en los estudiantes del Canadá que en los del Congo, por los entornos económicos y sociales de ambos países. Cada subconjunto de datos, conforme se va descendiendo en el árbol de decisión, aumenta su nivel de homogeneidad, o lo que es lo mismo, reduce su nivel de entropía, es decir, aumenta la pureza o precisión en relación a la variable objetivo a predecir. Por ejemplo, si realizamos un estudio sobre las preferencias en los deportes en la población de Estados Unidos, podríamos construir un árbol que comience la división de los datos de la población por sexo, luego por edad, y así continuar con la división de datos hasta que el algoritmo de aprendizaje haya podido concluir una predicción lo más acertada posible de nuestra variable objetivo. Conforme vamos descendiendo de nivel, los subconjuntos de datos son más homogéneos o tienen menor entropía con relación a la variable que se quiere predecir. Algoritmos de división de datos. Los algoritmos de división de datos en los árboles de decisión establecen los criterios y deciden los atributos o variables necesarios para segmentar los datos y crear los nodos del árbol. Veremos ahora algunos algoritmos de división de datos en los árboles de decisiones. El indicador Gini. El índice Gini o indicador de impureza Gini mide la probabilidad que una variable haya sido incorrectamente clasificada cuando es elegida al azar. Si todos los elementos de un conjunto de datos tienen el mismo valor de una clase, para una variable que se va a predecir, entonces el conjunto de datos se dice que es puro. Así, si en el ejemplo anterior del estudio de preferencias de deportes en la población de Estados Unidos, si tomamos el subconjunto de datos de mujeres menores de 30 años y observamos que todas tienen como preferencia al tenis como deporte, podemos decir que este subconjunto es puro con respecto a la clase tenis de la variable o característica preferencia de deporte, que es la que se va a predecir.
El indicador Gini varía en el rango de 0 a 1. Aquí, el valor 0 expresa que todos los valores de la variable a predecir en el subconjunto son iguales, o mejor dicho, solo existe un solo valor de la clase para la variable a predecir en dicho subconjunto. Si el indicador Gini es igual a 1, indica que los valores de la clase para la variable a predecir están aleatoriamente distribuidos a través de varias clases. El indicador Gini igual a 0.5 indica que los valores de las clases para la variable a predecir se encuentran igualmente distribuidos en varias clases. La formulación del indicador Gini es la que se ve en este momento en la pantalla. Es el valor de 1 menos la sumatoria de las probabilidades de cada evento elevada al cuadrado. P es la probabilidad de que una variable tome un determinado valor de clase. Mientras se implementa el árbol de decisión, se debe seleccionar la variable o característica cuyo indicador Gini sea el menor en el nodo raíz, es decir, el más cercano a 0. El indicador Gini es usado en los árboles de clasificación binarios, es decir, cuando la variable objetivo a predecir puede tomar únicamente dos valores mutuamente excluyentes. Un ejemplo de esto sería cuando se quiere determinar si un cliente tomará un préstamo al banco. En este caso el valor de la variable sería sí o no, o en todo caso 1 o 0. También puede ser cuando se quiera determinar el sexo del cliente en una compra. Este puede ser masculino, femenino o M o F. En estos casos el indicador muestra que si seleccionamos dos elementos de una muestra poblacional en forma aleatoria, estos serán de la misma clase y tendrán una probabilidad de 100% o 1 si la muestra es pura. Caso contrario, si tomamos dos elementos de la muestra poblacional aleatoriamente y estos siempre son de diferente clase, tendrán una probabilidad de 0 si la muestra es impura. El ejemplo anterior, diríamos que si tomamos dos clientes del banco aleatoriamente y ambos han tomado préstamos o han rechazado el préstamo, entonces la muestra es pura. Un menor valor del índice Gini representa una mayor homogeneidad de los datos. Veamos ahora los pasos para calcular el índice Gini a través de un ejemplo. Tenemos una muestra de 30 estudiantes, de los cuales 15 juegan cricket, es decir, el 50% de los estudiantes. Se desea predecir, basado en el índice Gini, si un estudiante al azar juega cricket sí o no, teniendo en consideración dos variables de predicción, el sexo y la clase. Se debe dividir los datos ingresados en subconjuntos de datos más homogéneos. Primero, calculamos el índice Gini para la variable sexo. Acá podemos ver que de los 30 estudiantes, 10 son mujeres y 20 son hombres. De las estudiantes mujeres, 2 juegan cricket, es decir, el 20% de las mujeres, y 8 no juegan cricket, es decir, el 80%. De los estudiantes hombres, 13 de los 20 estudiantes varones juegan cricket, es decir, el 65%. Y 7 no juegan cricket, es decir, el 35%. Calculando en base a la fórmula el indicador Gini a través de las sumatorias de las probabilidades al cuadrado, tenemos el indicador Gini para las mujeres es igual a 0.32, mientras que para los varones es 0.45. Realizando el mismo proceso para la variable clase, tenemos de los 30 estudiantes, 14 forman parte de la clase 9, 16
forman parte de la clase 10. De los estudiantes de la clase 9, 6 juegan cricket, es decir, el 43%. 8 no juegan cricket, es decir, el 57%. Ahora, de los estudiantes de la clase 10, que son 16, 9 juegan cricket, es decir, el 56%, y 7 no juegan cricket, el 44%. Calculamos los índices Gini para cada valor de la variable clase. Y tenemos que el valor del índice Gini para la clase 9 es 0,49. El valor del índice Gini para la clase 10 es 0,49 también. Bien, con estos valores podemos ahora calcular los correspondientes valores del índice Gini para los nodos padres, considerando los pesos ponderados de cada valor de la variable. En el caso de la variable sexo, el peso ponderado del valor de la variable mujer es 10/30. En el caso de los hombres es 20/30. Tenemos el indicador Gini, que es igual a 0.4066. En el caso de la variable clase, igualmente calculamos el indicador Gini a través de la suma de los indicadores de los subnodos multiplicados cada uno por sus ponderaciones. El valor nos sale 0.49. Se puede comparar los índices Gini del atributo sexo y del atributo clase e indicar que el atributo sexo tiene un menor valor y será la base para la primera división de los datos de estudio. Veamos ahora un segundo indicador o un segundo algoritmo para la división de datos en los árboles de decisiones. Este es el indicador chi cuadrado. El algoritmo chi cuadrado encuentra el valor estadístico de las diferencias entre los valores actuales y los valores esperados por medio de la fórmula suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores observados y esperados de la variable objetivo. El indicador chi cuadrado trabaja con variables objetivos binarias, es decir, que pueden tomar dos valores mutuamente excluyentes de tipo categoría. Por ejemplo, el éxito o fracaso, sí o no, 1 o 0. Un mayor valor del indicador chi cuadrado es un mayor valor de la significancia estadística de las diferencias entre los nodos padres y los nodos hijos. El indicador chi cuadrado se calcula en base a la fórmula que vemos en la pantalla. Veamos un ejemplo de cómo calcular este indicador. Para esto tenemos una muestra de 30 estudiantes, de los cuales 15 juegan cricket, el 50%, y 15 no juegan cricket, el otro 50%. Se desea predecir, basado en el índice chi cuadrado, si un estudiante al azar juega cricket o no juega cricket. Esta es la variable objetivo, teniendo en consideración dos variables de predicción, el sexo y la clase. Vamos a comenzar el análisis con la división basada, o mejor dicho, con el cálculo del indicador chi cuadrado a partir de una variable inicial, la variable sexo. Aquí comenzamos con el análisis. Podemos ver que de los datos muestrales tenemos que existen 10 estudiantes mujeres y 20 estudiantes hombres. De las 10 estudiantes mujeres, 2 juegan cricket y 8 no juegan cricket. Y de los 20 estudiantes varones, 13 juegan cricket y 7 no juegan cricket. Abajo podemos ver el cuadro de desarrollo para el cálculo de la variable chi cuadrada. Para las estudiantes mujeres tenemos, y repetimos, que 2 juegan cricket, 8 no juegan cricket, lo que da un total de 10 mujeres. El valor esperado es el total de las estudiantes mujeres entre los posibles resultados, es decir, si juega o no juega cricket, que es 2. El valor esperado entonces nos da 5, que es exactamente el mismo valor para el valor esperado de las mujeres que no juegan cricket.
La desviación ahora. La desviación de las mujeres que juegan cricket es el valor actual o el valor observado menos el valor esperado. En este caso es menos 3. Para el caso de las que no juegan cricket, la desviación es igualmente el valor observado o valor actual menos el valor esperado, que en este caso es 3 positivo. Aplicando la fórmula del indicador chi cuadrado, es decir, calculando la desviación elevada al cuadrado entre el valor esperado y todo eso sometido a la raíz cuadrada, tenemos el indicador chi cuadrado para las estudiantes mujeres que juegan cricket es 1.34, que es el mismo para las estudiantes mujeres que no juegan cricket. En el caso de los hombres, tenemos 13 estudiantes varones juegan cricket, 7 no juegan cricket, con un total de 20 estudiantes. El valor esperado en este caso ahora es 10 y es igual al valor esperado de los estudiantes varones que no juegan cricket. La desviación es el valor observado menos el valor esperado. En este caso es 3 positivo. Y la desviación de los estudiantes varones que no juegan cricket es 3 negativo. Utilizando la misma fórmula para el cálculo del chi cuadrado, tenemos que el indicador chi cuadrado en este caso es 0.95 para los estudiantes varones que juegan cricket, y para los estudiantes varones que no juegan cricket es el mismo valor. Sumando todos estos indicadores chi cuadrado, tenemos el valor chi cuadrado total, que es 4.58. Ahora, este proceso de análisis lo vamos a repetir para la variable o atributo clase. Acá tenemos que hay 14 estudiantes que pertenecen a la clase 9 y 16 estudiantes que pertenecen a la clase 10. Veamos el análisis en el cuadro inferior de los estudiantes de la clase 9. Tenemos 6 estudiantes juegan cricket, 8 no juegan cricket, de un total de 14 estudiantes de la clase 9. El valor esperado de los estudiantes de esta clase que juegan cricket es 14 entre 2, 7. Y es el mismo valor esperado de los estudiantes de la clase 9 que no juegan cricket. La desviación, que es el valor observado menos el valor esperado, es menos 1 para los que juegan cricket y 1 para los que no juegan cricket. Calculamos con la fórmula que conocemos del indicador chi cuadrado el indicador chi cuadrado para los estudiantes de la clase 9 que juegan cricket y nos sale 0.38, que es el mismo valor de los estudiantes de esta clase que no juegan cricket. Ahora, el análisis para los estudiantes de la clase 10. Tenemos 9 estudiantes que juegan cricket, 7 que no juegan cricket, con un total de 16 estudiantes de la clase 10. El valor esperado es 8 para los que juegan cricket y 8 también para los estudiantes de la clase 10 que no juegan cricket. Las desviaciones de los estudiantes de esta clase que juegan cricket es 1 y de los estudiantes de esta clase que no juegan cricket es menos 1. El cálculo del indicador chi cuadrado nos da 0.35 para los estudiantes de la clase 10 que juegan cricket y 0.35 igualmente para los estudiantes de esta clase 10 que no juegan cricket. Sumando todos estos indicadores de chi cuadrado, tenemos un valor de 1.46. De la comparación que establecemos entre los indicadores chi cuadrados para el atributo o variable sexo y para el atributo o variable clase, vemos que el indicador chi cuadrado de la variable sexo es mucho más alto, es decir, el valor de las diferencias significativas entre los nuevos padres y los nuevos hijos es mayor
para la variable sexo, por lo que podemos asumir que esta es la variable con la cual nosotros debemos comenzar la división de nuestros datos. Un último algoritmo que vamos a ver es el algoritmo de reducción de la varianza. Este algoritmo se emplea en los árboles de regresión con variables objetivos continuos y utiliza la fórmula de la varianza para seleccionar la mejor división. El atributo con menor varianza se selecciona como atributo para la división de los datos de la población. La fórmula de la varianza es la que se muestra en la pantalla. La varianza es la sumatoria de las diferencias entre cada valor y su media al cuadrado dividida entre el número de valores de la muestra. Veamos ahora cómo llevar a cabo el cálculo de este indicador. Para eso tenemos el ejemplo que ya hemos visto anteriormente. Tenemos una muestra poblacional de 30 estudiantes, de los cuales 15 juegan cricket, es decir, el 50%. La variable a predecir es si el estudiante juega o no cricket. Si juega cricket, la variable tomará el valor de 1. Si no juega cricket, tomará el valor de 0. La media de la población es el valor que tenemos aquí mostrando, que es 0.5. También vamos a calcular la varianza en función de la fórmula que hemos visto hace un momento. El valor de la varianza en el nodo raíz es de 0.25. Procederemos ahora a calcular las varianzas para cada una de las variables de nuestra muestra poblacional. Empezaremos con la variable sexo. Acá tenemos 10 mujeres y 20 varones. De las 10 mujeres, 2 juegan cricket y 8 mujeres no juegan cricket. Bueno, en esta clase tenemos una media para la clase mujer de 0.2. ¿Cómo podemos ver el cálculo? Tenemos una varianza de 0.16. También debemos considerar el peso relativo de la clase mujer, que es 0.3. Para la clase hombres, dentro de la variable sexo, tenemos, en este subconjunto hay 20 estudiantes varones, de los cuales 13 juegan cricket, 7 no juegan cricket. La media para esta clase es 0.65. La varianza es 0.23. El peso relativo en este caso para esta clase hombre en la variable sexo es 0.66. Ahora, de ambos valores nosotros vamos a obtener la varianza del nodo sexo utilizando los pesos ponderados y los valores de la varianza. Para la clase mujer y la clase hombre tenemos que la varianza del nodo sexo es 0.21. Vamos a trabajar un proceso similar ahora con la variable clase. En esta variable tenemos lo siguiente: 14 estudiantes pertenecen a la clase 9, de los cuales 6 juegan cricket, 8 no juegan cricket. 8 no juegan cricket. La media para esta clase, es decir, para los estudiantes que estudian en la clase 9, es de 0.43. Su varianza, de acuerdo a la fórmula, es 0.24. El peso relativo de
los estudiantes de esta clase es 0.46. Con relación a los estudiantes de la clase 10, tenemos 16 estudiantes, de los cuales 9 juegan cricket, 7 no juegan cricket. La media de esta clase 10, es 0.56, su varianza es 0.25. El peso relativo del subnodo para esta clase es 0.54. Considerando los pesos relativos y los valores de varianza para cada clase, la 9 y la 10, tenemos la varianza del nodo clase, que es 0.25. Ahora, comparando los datos que tenemos a la mano, que hemos calculado, podemos observar que la varianza del subnodo sexo, 0.21, es menor que la varianza del nodo raíz, que es 0.25. Por lo que se elige este atributo para la división de los datos.